En este libro de Antonio Caballero, que se llama Historia de Colombia y sus oligarquías, hay unas tesis muy interesantes sobre esta época de Simón Bolívar, de Francisco de Paula Santander, y la idea de este momento de la clase es discutir otra mirada, porque ya vimos la de William Ospina, ya vimos la de Pablo Victoria, y como toda mirada siempre van a haber cosas para cuestionar o cosas para respaldar. La mirada de Pablo Victoria es hispanista. Lo que dice de Simón Bolívar es cierto, pero lo que dice de la corona española o su idolatría por la corona española es totalmente refutable. William Ospina también dice hechos verdaderos de la vida de Simón Bolívar, pero sobre todo de su parte familiar, pero en la parte de su modo de actuar en medio de las batallas y después de las conquistas, le falta mucho, y la tibieza se convierte en una complicidad con el dictador Bolívar. Antonio Caballero no es historiador, es periodista, pero cuando escribe este libro trata de resumir la historia de Colombia desde la época colonial, desde que ni siquiera se llamaba Colombia, desde 1492. Y en este libro de Antonio Caballero podemos ver que la caricatura se vuelve una estrategia didáctica para pensar la historia, y también quiero rescatar eso. Pero en estas 424 páginas, él como periodista da una mirada interesante con algunas imprecisiones, pero yo quiero que debatamos lo que dice Antonio Caballero de esta época. Les voy a compartir, en aras de la polifonía y de escuchar diferentes voces y también de que sea algo más dinámico, unas ideas de este audiolibro para que ustedes también vayan viendo cómo plantea las ideas. Escuchemos qué dice de esta época Antonio Caballero. Historia de Colombia y sus oligarquías. Antonio Caballero. Parte 6. La Guerra Grande. El que sirve una revolución ara en el mar. Simón Bolívar. Los muy complicados enredos políticos y las muchas guerras contradictorias y simultáneas en varios escenarios que constituyen el proceso de la independencia entre la reconquista de Morillo y la disolución de la Gran Colombia se pueden entender siguiendo la biografía de su principal protagonista, Simón Bolívar. Bueno, la verdad es que la guerra a muerte proclamada en Venezuela por Bolívar para abrir una zanja de sangre y odio entre españoles y americanos y convencer a estos de la necesidad de la independencia, en un principio no funcionó mucho, más bien salió al revés. En la Nueva Granada, la reconquista española, con la salvedad terrible del sitio de Cartagena, fue un paseo militar. En Venezuela, la guerra que los insurrectos habían creído independentista se volvió social y racial, con la aparición en los llanos de la Legión Infernal, oficialmente llamada Ejército Real de Barlovento, de José Tomás Boves, hordas salvajes de jinetes llaneros mestizos, mulatos y zambos que, bajo la consigna de la tierra de los blancos para los pardos, se alzaron con sus lanzas contra la oligarquía mantuana de Caracas y a favor de las tropas españolas. Fue una guerra feroz y sin cuartel. De parte y parte, prisioneros eran degollados, y la ganaron, en un principio, los realistas. El sur, Popayán, Pasto y luego Quito, seguía siendo realista. En este párrafo podemos ver que Antonio Caballero dice tres asuntos muy interesantes. Primero, Simón Bolívar representaba una oligarquía mantuana que se enfrentaba contra otras oligarquías. Miren que no es historiador, pero tiene un trabajo periodístico muy riguroso, y en este aspecto es más riguroso que algunos historiadores que se la pasan idolatrando a Bolívar. Y él tampoco se excede
en los adjetivos como Pablo Victoria, y en ese aspecto se podría notar algo más creíble. El segundo elemento, que tiene que ver con el reconocimiento de que el sur seguía siendo realista: Popayán, Pasto y Quito. Es decir, que se está reconociendo que lo de Simón Bolívar en Pasto obedece a razones dictatoriales más que a razones liberadoras, porque la historia oficial nos quiere vender que la Navidad Negra en Pasto de 1822 fue un acto heroico en donde Simón Bolívar mató unos pastuzos traidores y rebeldes, y es una versión que claramente vende la historia patria. Pero aquí lo que me gusta de este trabajo periodístico histórico es que se separa un poquito de la historia patria sin llegar al nivel crítico y de vituperio de la historiografía pastusa o de la historiografía de Pablo Victoria, pero es un nivel que tiene criticidad, y eso me parece bastante interesante por destacar. Bueno, les voy a compartir otro párrafo para que lo veamos. Liquidada en sangre la ilusión independentista de la patria boba, empieza, con más sangre aún, la verdadera guerra de independencia, la guerra grande, la cual es inseparable de la vida de su principal ideólogo y caudillo, Simón Bolívar, un caraqueño rico y de buena familia que dedicó su vida y su fortuna al ideal de expulsar a la corona española de sus colonias americanas para dárselas ¿a quién? Él mismo lo vaticinaría en la frustración desengañada del final de sus días en una carta casi testamentaria dirigida a uno de sus compañeros de armas, para dejarlas, comillas, en manos de la multitud desenfrenada, para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas, cierro comillas. En este párrafo yo complementaría que también para dársela comercialmente al Imperio Británico. La confusión de esos años se puede describir siguiendo con el dedo la vida de Bolívar desde que en 1810 se unió a la revolución perorando entre las ruinas del terremoto de Caracas que lucharía contra la naturaleza. Enviado por la Junta de Londres, joven rico que hablaba idiomas y tenía los contactos de la masonería para conseguir ayuda, respaldo, dinero o armas, o todo a la vez. De su visita, en la que no obtuvo nada de lo que pedía, le quedaría sin embargo su persistente admiración por la organización constitucional de la Gran Bretaña y por su poderío militar y económico. Excelente. Este párrafo me gusta mucho porque está reconociendo no solamente que Simón Bolívar admiraba la corona de Gran Bretaña, sino que también él estaba a la par con su organización constitucional, algo que por ejemplo no escuchamos en William Ospina, y algo en lo que Pablo Victoria ha profundizado, pero en otros textos, en otros discursos, no en el que escuchamos ahora. Entonces ahí podemos ver que es una mirada de Simón Bolívar más sensata, y lo más chistoso es que no la está dando un historiador de academia, la está dando un periodista. Entonces, me parece muy chistoso que alguien que no es experto en historia en apariencia tenga una mirada más crítica que los que supuestamente son expertos en historia, como Pablo Victoria. Bueno, William Ospina tampoco es historiador, pero es un tipo que es bastante lector. Fernando González tampoco es historiador, pero es un filósofo muy importante en la historia de Colombia. Pero si ustedes miran, la mayoría de historiografía está a favor de Simón Bolívar y no tiene lo más mínimo de pensamiento crítico. Bueno, quiero que analicemos lo que reflexiona Antonio Caballero sobre el Manifiesto de Cartagena de Simón Bolívar. El Manifiesto de Cartagena. Pronto sería derrotada la primera república venezolana por la reacción española y su jefe, Francisco de Miranda, sería entregado a sus enemigos por sus oficiales subalternos, entre ellos el propio Bolívar, que acá
Miren, más claro no canta un gallo. Esta es la misma tesis que yo les sostuve en la primera parte de la clase. Miren, fue Bolívar el que traicionó a Francisco de Miranda, no a la inversa como quiere mostrar la historia patria. O sea, fue entregado por los súbditos, entre ellos Bolívar. O sea, un aplauso para este periodista, una cerveza, lástima que ya esté muerto, que si no lo invitamos a cerveza, bueno, no hay plata, pero lo afiábamos. Pero miren, esto se llama pensamiento crítico de la historia, sin lamerle suelas al status quo. Sí, fue Bolívar el que traicionó a su maestro Francisco de Miranda, no fue al revés. Acababa de perder la Plaza Fuerte confiada a su mando. Para continuar la lucha, mientras Miranda va a morir en las mazmorras de la cárcel de Cádiz, Bolívar huye a la Nueva Granada, todavía dominada por los patriotas, y en Cartagena compone y publica un manifiesto explicando y criticando las causas del desastre venezolano, la falta de unidad de los revolucionarios y su invención ingenua de repúblicas aéreas montadas sobre doctrinas filosóficas importadas y no sobre las realidades de la tierra. No le hacen caso, como la verdad sea dicha, no se la harán nunca. Pero por la fuerza de su personalidad consigue en cambio que los neogranadinos le confíen un pequeño ejército para reanudar la guerra en Venezuela, y emprende la asombrosa campaña de reconquista, después llamada Admirable, que lo lleva en unos meses a recuperar el territorio perdido y entrar triunfante en Caracas, recibiendo el título de Libertador, que no abandonará ya nunca, ni siquiera en sus derrotas, ni cuando la restaurada República Venezolana, en realidad una dictadura militar, cayó de nuevo ante el empuje de las montoneras de Boves al poco tiempo de proclamada, ni por supuesto 10 años después cuando lo hubo merecido de 5 naciones. Eso es correcto, es una dictadura militar, y la forma como adquiere el título de Libertador es algo arbitrario, porque es algo que tiene que ver con la subjetividad de un pueblo. Es un título que puede ser legítimo porque la mayoría de la gente se lo quería dar, pero eso no quiere decir que por ser llamado Libertador su forma de gobernar sea muy democrática o su forma de proceder. Era una dictadura militar claramente. Y acá, en este párrafo, otra vez estoy totalmente de acuerdo con lo que propone el periodista fallecido hace poco, Antonio Caballero. La Carta de Jamaica es quizás el texto más brillante de Simón Bolívar, tanto así que el profesor de filosofía de la Nacional y de la Antioquia, Juan Guillermo Gómez García, le dedica este libro cuando se estaban cumpliendo 200 años de la Carta de Jamaica. Y también es una forma de mostrar esa parte intelectual de Simón Bolívar, que efectivamente la tenía, pero los reparos a Simón Bolívar no son de carácter intelectual. Sin embargo, esa Carta de Jamaica merece un análisis crítico, y por eso también les quiero compartir la lectura que hace Antonio Caballero y también qué podríamos concluir de ahí. La Carta de Jamaica. Derrotado en Venezuela, vuelve a la Nueva Granada al servicio del Congreso de las Provincias Unidas, para las cuales conquista la Bogotá centralista que ha dejado en su propia derrota el precursor Antonio Nariño. En Caracas choca con las autoridades locales y se embarca rumbo a Jamaica, salvándose así del terrible asedio puesto a la ciudad por el pacificador español Pablo Morillo. Y en Jamaica descansa el soldado, pero despierta de nuevo el pensador político a través de la famosa Carta a un caballero de esta isla, una Carta de Jamaica que no tuvo ningún resultado práctico, pues su texto en castellano no fue publicado sino después de la muerte del Libertador, y la versión inglesa fue ignorada por aquel a quien de verdad iba dirigida, que era el gobierno inglés. A este pretendía Bolívar explicarle las causas y la justicia de la lucha independentista americana y pintarle, con ojo visionario, el futuro posible del continente, pero todavía entonces sigue siendo Bolívar mucho de lo que criticaban, un ideólogo teórico sin suficiente asidero en las realidades de la tierra. Todavía piensa, por ejemplo, que en América el conflicto civil es esencialmente económico, entre ricos y pobres, y no entre criollos blancos y castas de color, como en la práctica lo planteaba Alanzazos Boves en Venezuela, y en la Nueva Granada lo harían más tarde los guerrilleros realistas del Cauca. Pronto lo entendería mejor al regresar a Venezuela,
y años más tarde él mismo describiría con su habitual elocuencia el enmarañado enredo racial, social y político. Abro comillas. Este caos asombroso de patriotas, godos, blancos, pardos, federalistas, centralistas, egoístas, republicanos, aristócratas buenos y malos, y toda la caterva de jerarquías en que se subdividen las diferentes partes. Cierro comillas. Para una nueva empresa consigue Bolívar en Haití la ayuda del presidente Petión a cambio de la promesa de dar la libertad a los esclavos negros de la América española. Ha descubierto que la libertad debe ir pareja con la independencia, pues de lo contrario no puede tener respaldo popular. Es derrotado una y otra vez en Venezuela y otras tantas victorioso en una confusión de escaramuzas y batallas en las cuales las deserciones y los cambios de bandos son frecuentes. Consigue ganar para la causa patriota a los llaneros de José Antonio Páez, jefe de montoneras de lanceros a caballo. La misma gente de Boves, quien ya había muerto para entonces, los conquista no solo con el atractivo magnético de su personalidad excepcional, sino porque se ha dado cuenta del problema racial, y refuerza sus tropas con esclavos de las haciendas costeras fugados hacia el interior de los llanos, concediéndoles la libertad a los que combatan contra España. En eso ayuda la torpeza racista de Morillo, que al volver a Venezuela tras dejar instalado el régimen del terror en Bogotá con el virrey Sámano, ha decidido degradar en las tropas realistas de Boves a los oficiales mestizos o mulatos, volviéndolos así contra los españoles. Los cambios de bando, ya se dijo, eran frecuentes. El propio Páez había combatido en ambos. El Bolívar guerrero no descuida lo político, y así convoca a principios de 1819 el Congreso de Angostura, que iba a instaurar la República de Colombia por la unión de Venezuela, la Nueva Granada y Quito. Audacia asombrosa por parte de un político, la de crear un país y darle una constitución, libertad de los esclavos incluida. Antes de haber conquistado su territorio, pues los patriotas revolucionarios dominaban apenas unas pocas regiones despobladas de los llanos del Orinoco y el Apure. Y esa audacia política la remata Bolívar con otra militar: el golpe estratégico de invertir el sentido de la guerra, devolviéndola de las llanuras venezolanas a las montañas neogranadinas, donde los españoles ya no la esperaban. En este apartado hay por lo menos 3 ideas muy interesantes para reflexionar y para profundizar. La primera es: ¿cuál es la motivación de Simón Bolívar y compañía de crear una nueva república? ¿Una república para quiénes? Sabemos que Simón Bolívar era burgués, y como burgués tenía unos prejuicios normales para su época, que ahí sin nada que cuestionar, porque la burguesía es una clase dominante desde lo económico. La aristocracia, la monarquía y el clero tiene otra forma diferente de dominar que la burguesía. Y acá quiero que hagamos un comparativo entre lo que representó la primera revolución francesa y las 2 primeras revoluciones industriales con lo que representó esta revolución burguesa que se ha llamado independencia de España. En ambas sucede algo análogo, es decir, no es algo igual, pero sí es semejante. ¿Por qué es semejante? Porque había un antiguo régimen opresor, no como dice Pablo Victoria, que no, que es que era un régimen muy bueno, que éramos hermanitos. Falso, ningunos hermanitos. Había unos que tenían unos privilegios y otros no. Normal. El antiguo régimen, que era antes de la Revolución Francesa, un dominio absoluto prácticamente del clero, la monarquía y la aristocracia, lo que se llamaba el primero y el segundo estado. Pero estaban los de abajo, los del tercer estado. Pero entre los de abajo, los del tercer estado, también había una contradicción, que unos tenían plata y otros no. Los que tenían plata se llamaban burguesía, y los que no se les llamaba simplemente plebeyos, siervos, y luego se les llama asalariados y obreros en el siglo XIX. Pero los burgueses no tenían derecho
ius naturalista. ¿Qué significa eso filosóficamente? No tenían derecho de sangre. Por eso en España no aceptaban a Bolívar, porque, como muy bien lo dijo Pablo Victoria, Bolívar tenía pasado afrodescendiente, es decir, pasado esclavo. Y solo por eso Bolívar no pudo obtener unos títulos nobiliarios. Y de ahí, como muy bien también lo dice Pablo Victoria, nace un odio de Bolívar contra lo español. Porque Bolívar no solamente odiaba la corona española, Bolívar odiaba a gran parte de los españoles, mataba a canarios y a españoles solo por el lugar en el que habían nacido. Y cuando comparan a Bolívar con Napoleón Bonaparte, que Marx se burla de esa comparación, no es tan absurda la comparación, porque al fin y al cabo Napoleón Bonaparte también era un burgués imperialista como Simón Bolívar. Pero Marx tiene también un sesgo eurocéntrico, es decir, porque es que Marx cree que lo europeo es superior, y ahí se contradice también con lo que él dice en la lucha de clases. Pero volviendo al párrafo, en la Carta de Jamaica, Simón Bolívar escribe un texto que es brillante desde el punto de vista teórico. Es un texto que lo gradúa como un excelente burgués revolucionario. Un burgués que habla muy bonito: libertad, fraternidad, igualdad, pero que en la práctica sigue manteniendo comportamientos de casta. El discurso de la Carta de Jamaica de Simón Bolívar me recuerda a aquel personaje que aparenta ser aliado del feminismo, que aparenta acompañar todas las causas políticas del feminismo, pero que llega a la casa y le pega a la esposa, la pone a cocinar, dice que él no cocina, humilla a la esposa porque él pone el dinero, convierte a la esposa en una empleada doméstica, educa machistamente a los hijos sin darse cuenta, pero va a todas las marchas feministas y dice que es súper aliado y se pone prendas violeta. Entonces así veo yo a estos burgueses que escriben textos muy bonitos, muy bien elaborados desde el punto de vista lógico, muy persuasivos, como la Carta de Jamaica, en donde sueñan una república casi que perfecta, pero en su actuar siguen manteniendo los mismos comportamientos dictatoriales de la dictadura que tumbaron, del antiguo régimen. Siguen manteniendo los sesgos que tiene la religión dominante, siguen manteniendo que el hombre está por encima de la mujer, que el blanco está por encima del indígena y del afro, que el hombre fuerte está por encima del hombre débil. En lo único que se revelan es que en que el europeo no está por encima. Entonces, la revolución de Simón Bolívar no fue por los más débiles, no fue por los indígenas. Tanto es así que, con una falsa aplicación del concepto de igualdad, cuando ganan la batalla de Boyacá, que ahorita hablaremos un poco de ella, cuando ganan la batalla de Boyacá, expropian, como dirían hoy los castrochavistas, expropian a los indígenas para que todos sean iguales, una falsa igualdad. Entonces, tanto Simón Bolívar como Santander, como Nariño, como Córdoba, como Sucre eran burgueses que estaban aparentemente luchando por la libertad, por la fraternidad, por la igualdad, como decían los de la Revolución Francesa, pero realmente estaban luchando por sus intereses particulares de clase. Porque una vez ganan la batalla de Boyacá, no liberan a nadie, o sea, no liberan, simplemente mantienen unos privilegios y se vuelven ellos los dominantes, los dictadores y los que siguen discriminando por diferentes razones. Discriminan
a los indígenas, a los afro, a las mujeres y a los pastusos porque no se quieren independizar y los masacran en la Navidad Negra y después dicen que los pastusos son los bobos en los chistes. No sé si ustedes, o sea, están muy jóvenes, pero en la generación mía los bobos de los chistes eran los pastusos. No sé si todavía. Y eso viene desde esta época de la supuesta independencia. Bueno, y lo último que quiero decir para que ahí sí escuchemos lo que dice Antonio Caballero de la batalla de Boyacá. Definitivamente la teoría y la práctica son importantes, porque la teoría ayuda a nutrir la práctica es la evidencia de la teoría. Pero cuando la teoría y la práctica no van de la mano, el discurso de nada sirve. Así que la burguesía termina siendo una nueva clase dominante, pero con más hipocresía. Al menos el antiguo régimen, representado en el clero, la monarquía y la aristocracia, decían: ustedes son inferiores, y punto, porque Dios lo quiere así. Ustedes son inferiores porque ustedes no son iluminados, porque ustedes no tienen sangre azul, ustedes son inferiores. Pero los burgueses implementan un discurso de 200 años en donde no, somos iguales, pero corra para allá negro asqueroso, corra para allá indígena, chiste de aquí, gay, fuera, las mujeres no pueden opinar. Entonces, o sea, dicen que somos iguales, que somos hermanos, que somos, mejor dicho, libres, pero siguen discriminando como lo hacían en el antiguo régimen. Ahora sí escuchemos algo de la batalla de Boyacá.